Gloria a Dios. Buenas tardes, amigos, hermanos en la fe, consiervos. Mucho gusto en esta tarde poder una vez más estar al aire y predicar un mensaje más. La gran tribulación 5 es el número de este mensaje. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera en la carta segunda del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios del 3 al 10: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Padre, te agradecemos en esta hora esta bendición. Pedimos que bendigas a todo tu pueblo que va a escuchar esta palabra, a todos aquellos amigos que no te conocen, pero que van a escuchar esta palabra. Padre, te pedimos que tú bendigas sus vidas, bendigas sus corazones, Padre. En esta hora te agradecemos este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya dijimos que durante la gran tribulación es un tiempo de mucho sufrimiento para todo el mundo de entonces. También ya hemos dicho que por la gracia de Dios, la iglesia de Jesucristo del siglo presente, con la ayuda de Dios, no pasará por este periodo. Hemos dicho que la gran tribulación es un periodo de 7 años, pero que los últimos 3 años y medio serán los peores. El profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, claramente dice que habrá tribulación sobre el pueblo de Israel, cual nunca la ha habido, nunca antes ni después lo será así. Entonces, algunas de las cosas que ya en el presente podemos ver, cómo se ha estado propagando el engaño religioso. La gente es más sensible y es más fácil que crean a la mentira que a la verdad. La Escritura dice que se levantarán falsos cristos. Ya lo hemos estado leyendo, sobre todo en Mateo 24. Ahí dice que se levantarán falsos cristos. 24:11 dice: se levantarán también falsos profetas. Estamos en un tiempo como abundan ahora sí los profetas con mensajes apocalípticos. Por eso es muy necesario, nosotros estamos usando la Biblia para que vean, se desengañen, amigos, hermanos, que lo que nosotros les decimos está en la Biblia. No nos estamos inventando algo de que pues somos personas muy místicas y por eso tenemos contacto con el más allá. No, nosotros no les podemos ni siquiera presumir de eso. Somos personas que vivimos el presente, vivimos con el temor de Dios, nos conducimos de acuerdo con el temor de Dios. Entonces dice, se levantarán falsos profetas. Cuando el Señor habla, a veces no necesita hablarnos durante mucho tiempo. Quizás solamente segundos que Él nos hable. Mire, cuando en la Biblia está una muestra, cuando Dios se le mostró al apóstol San Pablo, cuando era simplemente un perseguidor, dice que lo derribó y el mensaje que fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Como era con derecho a réplica, él dijo: ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él preguntó: ¿y qué quiere, Señor, que haga? Y Jesús le dijo: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Eso le habló desde el cielo. Si lo volvemos a repetir sin interrupción, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Ese fue todo el mensaje. Hoy en día escuchamos unos mensajes enormemente largos. En la Biblia vemos a veces todo muy distinto. Entonces dice: levantarán falsos profetas, prediciendo cosas que, pues de aquí a que se cumpla, a veces distanciarán mucho, y harán muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios. Esta porción que hemos leído, dice el versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, hará muchas señales el anticristo. Pero eso es lo que decimos: se propagará mucho la maldad. Será una época de sufrimientos terribles para la humanidad. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? El profeta Jeremías en su capítulo 30, vamos a ver qué cosa nos dice. 30, versículos 5 al 11, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 5: porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Esta es palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios le mostró al profeta Jeremías, que sería un tiempo de mucha tribulación, de muchos sufrimientos terribles, pero Dios le dice: no temas, no te atemorices, no te amedrentes, no te rindas frente a las pruebas, frente a los problemas, pues que yo estoy contigo, dice la palabra. Entonces eso es algo que nosotros los cristianos de hoy debemos de tener muy presente. Él está con nosotros, Él no nos va a dejar. Dice la Escritura que no permitirá que suframos más de lo que no tenemos que sufrir, pues juntamente con la tentación, Él va a dar la salida, juntamente con la prueba, vendrá la solución. Dice la Escritura que a este tiempo también se le conoce como la peor tribulación, la más antigua a nivel mundial. Vamos a ver qué cosa nos dice San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Hemos estado leyendo muy seguido Mateo 24. Mateo 24, 21. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces se conoce como la peor tribulación, la más intensa, pues hemos mencionado en el mensaje pasado la tribulación 4. Mencionamos que el pueblo de Dios ha sido oprimido varias veces en Egipto. Allí estuvo 400 años, no sabemos con exactitud cuánto tiempo, pero sí estuvieron 430 años, dice la Biblia. Y de esos 430 no sabemos a cuántos años se reduce la opresión, la tribulación en la que vivieron. Sabemos que el libro de los jueces nos narran siete opresiones sobre el pueblo de Dios. Los libros apócrifos que no tienen nuestras Biblias, pero que sí lo tienen otras, nos narran la época de los macabeos, una época tremenda, terrible. Y en la época de los reyes, pues se habla de opresiones. Por ejemplo, pues Damasco, hasta el día de hoy sigue siendo Damasco, oprimió al pueblo de Dios, que dice la escritura que al ejército del rey Joacás lo redujo a 50 caballos, su infantería 50 caballos, 0 carros y pues pura gente de infantería, pero sin armamento. Los asirios pues fueron terribles con el pueblo de Dios, los babilonios también fueron tremendos, más comprensivos fueron los persas, pero en comparación a esta opresión que le espera al pueblo de Dios es tan terrible que la Biblia le llama, Jesucristo le llama en Mateo 24, 21 y 22, gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, dice la Escritura. Entonces es tremendo todo esto que vendrá sobre el pueblo de Dios. Dios, ¿qué pasa? Durante ese tiempo la gente, hoy en día pues se sigue predicando el Evangelio, y algunas de las cosas que encuentra cuando uno sale a predicar la palabra, encuentra uno gente de todo, diríamos un poco, gente con un corazón fértil, sencillo a la palabra de Dios, con facilidad abre su corazón, recibe a Cristo como su Salvador. Pero vemos gente dura. Esteban, cuando iba a ser apedreado, instantes antes les dijo a este pueblo precisamente que lo ejecutaría incircuncisos y duros de corazón. Pues ¿a quién de los profetas no mataron vuestros padres? Y así se encuentra uno con gente dura, que de ninguna manera pueden decir que Dios no ha hecho cosas grandes y maravillosas en sus vidas, pero ellos han endurecido sus corazones de una manera espantosa, de una manera terrible, y a esa gente pues quiero decirles que esto irá también a la alza. Así como dijimos en un principio, hay gente sensible, grandemente sensible al Señor, que están dispuestos a recibir al Señor. Así también hay gente dura de corazón. Y Dios derramará su ira sobre estos impíos. Vamos a ver el profeta Zacarías, qué cosa es lo que nos dice, porque nos dice cosas bien reveladoras este profeta. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, pero dice, mire, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Algo, mira que en el día de hoy los problemas en Medio Oriente realmente tienden a empeorarse. Una semana de paz, una semana de tregua, pero nuevamente han empezado los conflictos bélicos. Israel, una nación que tiene armamento pesado, digamos, y pues los palestinos que tienen armamento de menor alcance,
una guerra desigual donde diario están muriendo palestinos. ¿Qué pasa? Todo esto está llamando la atención de las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, los países ahí cercanos, Egipto, Turquía, Damasco, por el lado donde nace el sol, bueno, pues está Irak, está Irán. Todos esos países ahora sí que un polvorín, están a la expectativa por cualquier cosita. Ellos intervendrían, si no fuera porque le tienen miedo. Para ellos Estados Unidos es un gigante a vencer. Esta gente se abalanzaría, estos países se abalanzarían como fieras sobre el pueblo de Israel. Nosotros lo respetamos ahora sí a este pueblo, pues, como todavía el pueblo de Dios. Y entonces eso es lo que dice. Mire, cosas terribles le esperan según lo que este profeta ve. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. No se ha visto todavía esto en la época, en el año 70, que se cumplió de que la profecía de Jesús de que Jerusalén sería arrasada. Fueron las fuerzas romanas nada más. Pero aquí dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas, imagina, y mire, algo peor, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Todo eso está por verse todavía, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero ve, porque muchos miran a este pueblo, lo desprecian, miran a este pueblo como un pueblo condenado, como un pueblo abandonado por Dios, pero no será así. Después dice, saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y cuando esto sea, cuando salga Jehová, quiero decirles que aquí dice, y después saldrá Jehová. El profeta Zacarías no tenía la revelación que tenemos hoy nosotros de la Biblia, pero yo estoy seguro que el que va a salir a pelear contra estas naciones es Jesucristo, porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice que en donde leímos hace un momento, en 2 de Tesalonicenses 2, ahí dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y en Apocalipsis dice que de su boca sale una espada para destruir con ella a las naciones. Estas naciones que qué cosa, que habrán llevado cautivo a este pueblo. Estas naciones que habrán violado a las mujeres hebreas. Estas naciones que habrán saqueado las casas de esto. Dice, después saldrá Jehová. Estoy seguro que se refiere a Jesucristo. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ve lo que dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice la Escritura que como será un tiempo de gran opresión sobre el pueblo de Dios, al partirse este monte y dividirse en dos y convertirse en un valle inmensamente grande, el pueblo de Dios se refugiará en las partes de estos montes, porque servirán como escondite. Solamente así se salvarán por todo el odio, todo lo que el mundo en aquel entonces les esté haciendo. Y por eso dice aquí el versículo 5, y huiréis al valle, este valle que al poner Jesús sus pies en este monte, al poner Jesús y al partirse el monte en dos, que dice que se abrirá en un valle inmenso, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos sus santos. Algo que nosotros lo hemos estado repitiendo a lo largo de estos mensajes escatológicos que Dios nos ha estado dando para predicar. Que la iglesia de Jesucristo, que 7 años antes habrá abandonado este mundo porque Cristo se la habrá llevado, regresará con Jesucristo acompañando a su Señor. La gloria sea para el Señor. Estamos seguros que esto es así. Es palabra de Dios, que con la ayuda de Dios nosotros vendremos acompañando a este nuestro Salvador, nuestro Redentor, como Rey de Reyes y Señor de señores, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, que se derramará su ira sobre los impíos, y ya vimos de qué manera Dios reunirá al mundo de entonces. Será una batalla tremenda, inmensamente tremenda. Vemos que Dios peleará, dice, con ellos. En otras palabras, este pleito será porque estará ajustando cuentas de todo el trato que a lo largo de la historia se le ha dado a este pueblo. Pues yo creo que las mujeres han sido maltratadas muchas ocasiones. Yo, que soy cristiano desde niño y que desde adolescente he leído literatura, leí mucha literatura que se llamaba Evangelismo sin Fronteras. Era la historia de los cristianos y del pueblo judío que quedó cuando el mundo se dividió. Ahora sí, Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas, conocida como la URSS. Y pusieron fronteras a todos sus límites para que el mundo no entrara. Pues a través de esta literatura se sabía que el cristianismo, el pueblo hebreo, por ejemplo, a las mujeres hebreas, las que estaban encintas, les abrían el vientre y les sacaban ahora sí sus productos, los obligaban a comérselos. A cambio de eso les metían en sus vientres gatos rabiosos, y pues morían estas mujeres destrozadas por dentro, o que los ponían a comerse 1 litro de sal, o que les quitaban la piel de la planta de los pies y los ponían a caminar sobre vidrios triturados o sobre colchoncitos así de arena. El mundo se ha volcado y se ha mofado contra este pueblo, pero ve lo que dice la palabra, que viene un día cuando dice la Escritura: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y luego dice el versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Pero ya dijimos que Apocalipsis 19 dice que de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, para destruir a todos sus enemigos, a todos aquellos que se han rebelado. Él es el que entonces reunirá a las naciones, al mundo de entonces. Él peleará con ellos, como dice aquí el versículo 5 de Zacarías 14:5, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Pero antes el versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. ¿Cuál es ese día? Hay tantos días en la Biblia, pero en especial yo también quiero hacer alusión a lo que dice Josué capítulo 10, pues lo buscaremos. Josué capítulo 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Va a ver lo que hizo Josué aquel día, cerciorándose que no le alcanzaría para tomar venganza de sus enemigos. Vea lo que dice capítulo 10. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bedorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la batalla de Bedorón, Jehová arrojó, y oigan bien, porque dice que como en el día de Jehová, este es un día de Jehová,
Y Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de sus hijos, de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró de en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces dice que después el Señor saldrá y peleará. ¿Peleará qué? Como en el día de Jehová, Ya lo tenemos nuevamente aquí, Zacarías 14:3. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ha habido muchas batallas, muchos días, pero quisimos recalcar esto de Josué, porque no solamente el día se alargó un día casi de 24 horas, no lo ha habido, después no lo ha habido. Un día de claridad casi de 24 horas no lo ha habido, y no sé si lo habrá después, pero hasta el presente no lo ha habido. Y por eso quise yo hacer alusión a esto que dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Porque dándose cuenta Josué que ni siquiera con la ayuda de Dios, de que arrojó desde el cielo grandes piedras y granizo, y fue una matazón lo que se hizo, aún con todo eso Josué se vio en la necesidad, para que el día le alcanzara, de parar el sol y de parar la luna casi un día entero, dice, o sea, casi 24 horas. Entonces Dios peleará contra ellos. Después descenderá, dice, sobre el monte de los olivos, y pasará ese milagro que... Algo más, una cita más en Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 17, versículos 16 y 17, y dice la palabra de Dios: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Qué otra cosa? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Algo que hoy en día la iglesia apóstata es todo aquel que niega al Señor. Y la iglesia apóstata, la próxima semana, si Dios quiere, ahondaremos en esto. El tiempo se nos está yendo, pero la iglesia apóstata caerá, y nosotros le explicaremos la próxima semana. Mientras, mi amigo, mi hermano, el tiempo que nos queda es para urgirte. Si no has abierto tu corazón para recibir al Señor, recíbelo ahora, que Él puede salvarte ahora mismo, ahí donde tú estás. Nuestro Padre que estás en los cielos y en la tierra, te doy gloria y te doy honra a ti, porque tú vives y permaneces. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Padre, porque yo estoy seguro que tú estás tocando mucha gente que no te conoce.
en diferentes partes del mundo donde esta palabra está siendo llegada, está llegando a la vida de adolescentes, está llegando a la vida de jóvenes y de personas adultas. Estamos seguros que estás tocando mucho pueblo que no tiene la oportunidad de oír mucha palabra tuya, pero a través de esto está escuchando palabra viva. Y Padre, te bendecimos y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.